Buenas noches, profesor y compañeros. Y al mismo tiempo quiero explicarlo lo del trabajo, como no decirle el examen que nos ha dado el profesor, en lo cual el primero nos ha dado datos, ¿no? Lo primordial, lo que debemos hacer lo que he hecho es ordenar de menor a mayor. ¿Y por qué hago esto? Y para poder trabajar de una manera ordenada. En primer lugar, lo que primordial debemos hacer lo siguiente. Tenemos que sacar mínimo, máximo, distancia, intervalo, el ancho. ¿Y por qué saco esto? Y el número, lo más importante, de datos. ¿Y por qué saco esto? Para poder trabajar de una manera equilibrada, digamos, dentro del desarrollo de la estadística. ¿Ya? Y para poder empezar, como están viendo en pantalla, eso lo hice en el Excel, y por ende y posteriormente voy a estar transcribiendo manualmente para poder enviarlo. Pero antes de transcribirlo tengo que explicar lo que he podido hacer en mi examen. En lo primordial, lo que hago es que ponéis todo lo que es intervalo, marca de clase, frecuencia, y después de esto, y para poder primero le voy a explicar lo que es me estaba olvidando, disculpe, de lo que es de dónde saco el mínimo. El mínimo saca, pues en este caso le voy a hacer una pequeña demostración. Pues en todo el dato de esto, todos estos datos, lo que yo tengo que hacer, ¿cómo le saco mínimo? Y saco de esta forma, y hago igual, ya, y escribo pues mínimo, lo cual ahí tiene que aparecer mínimo, acá, donde quede ese mini. Hago clic y selecciono todos los datos correspondientes. Por ejemplo, en este caso estoy seleccionando, ya selecciono y me voy donde que estaba anteriormente, ya, y cierro paréntesis y hago enter. De esta forma obtengo lo que es el mínimo. Y ahora para máximo hago la siguiente manera. En este caso, igual, escribo ahí máximo o max y me bota de esta forma. Y hago doble clic y lo que hago es seleccionar todos los datos correspondientes para que me pueda dar como resultado, en este caso, el máximo. ¿Ok? Le cierro paréntesis, enter, y me bota en este caso más. Coincide, si coincide con lo que es 58.5, 45.3 el mínimo. Y ahora la distancia nos dice en este caso que dice que D3 nos da de que D3 agarramos de en este caso el valor de máximo y el valor de mínimo, en este caso lo restamos y nos bota esa cantidad de lo que nos está diciendo esto, 13.5. ya, entonces sabemos muy bien que el intervalo, que es en este caso la fórmula es 1 más 3.32 por logarítmico, en este caso, dependiendo de cuánto lo muestre lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, si tengo 60, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso, ¿cuánto muestra tenemos? Tenemos 69. Entonces lo pongo 69 y me bota absolutamente esto. ¿Ya? Y en este caso siempre te va a dar también decimales, pero en este caso tiene que redondearlo, tiene que trabajar con un número ya sea entero o como llama, ¿no?
Entonces también después de eso trabajamos con ancho. También ancho es importante en este caso. Lo hacemos a base de eso. Le dividimos en este caso ¿cómo llama? La distancia entre en este caso entre el intervalo y nos bota la cantidad que es 1.85. Por ende, pero para eso no podemos trabajar con 1 punto. Y como vamos a trabajar y siempre vamos a redondearlo para poder trabajar de una manera eficiente. ¿Ya? Continuamos. El intervalo, ¿cómo le determino el intervalo? Una vez hecho todo esto, situación, los procedimientos, lo que yo hago es empiezo con el mínimo. Después de mínimo, por ejemplo, ¿cuánto es mi ancho? En este caso, mi ancho es 2. Entonces le sumo 45.3 más 2 nos da este resultado, que es 47.3. Así sucesivamente y determino esa cantidad de resultados. Y después, por ende, lo bloqueas para la siguiente, lo copio igualito y shift igual le copio acá y también le voy a decir sumando correspondiente. Marca de clase, ¿ya? El marca de clase, no, estos son los datos de lo que podemos sacar de allá, en este caso, de la muestra o los resultados o los datos que nos da de esta forma, ¿ya? Y f sub i, que viene a ser en este caso ¿cómo llama? El cantidad, por ejemplo, en este caso 43, tanto. ¿Y cuánto de muestra tengo? Y tengo tanto. ¿Y cuánto de 8 hay? Repite la cantidad de repeticiones que puede haber en este caso. Y por ende, después de esto, voy a ir sumando. ¿Ok? Entonces, esto después la sumatoria total que vemos acá, f sub i, que es la cantidad de la muestra que tenemos acá. Y por ende, vamos a ir sumando con esto, en forma cruzada, y para poder obtener esa cantidad. Y posteriormente, seguimos, vemos en lo que es h minúscula sub i. En este caso, por ende, le vamos a hacer de la siguiente manera. Lo vamos a hacer 16. 16 le vamos a dividir entre esta cantidad y nos da los ciertos resultados que en este caso que están viendo en la pantalla. Y toda esta sumatoria que nos va a dar a un determinado resultado que es 1. Y ahora, todo esto también lo pasamos en forma sumatoria en cruzado. Lo copiamos la misma de que tenemos su f y lo pasamos a otro lado. Y le vamos a ir sumando en forma cruzada. Y hasta obtener que coincida el número, el resultado de lo que vemos acá, el número unidad, que vean dentro de este cuadro. ¿Ok? Una vez hecho esto todos, continuamos en el porcentaje. Sabemos muy bien que el porcentaje está del 0 a 1 al 0 al 100% en este caso. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Esto 0.23 excede el número. También si queremos poner esto, le podemos disminuir en este caso, poniéndole pues de esta forma 0.23 y ese número que podemos quitar, ¿no? ¿Ya? Y esto le vamos a multiplicar por 100 y nos bota cierta cantidad de esto, en este caso porcentaje. Y la sumatoria de todo eso nos tiene que dar 100%. ¿Ok? En este caso para tener mayor vamos a poniendo el porcentaje para ¿cómo llama? Mayor eficiencia. Ya, porcentaje. Ya, entonces 100%. Ya, seguimos. Y la media nos da, ¿de dónde sale la media? La media nos dice que sale
¿cómo llama? Que nos da de H3, o sea, de 46.3, y lo vamos a pues multiplicar por I3, o sea, en este caso la marca de clase o frecuencia absoluta. La multiplicamos y nos da esta cantidad de resultados. Una vez tener la misma, después de todo esto, así vamos a ir multiplicando, así en pares. Y para tener esa cantidad, una vez hecho esto, la sumamos, hacemos la sumatoria total, le seleccionamos todo esto, la cantidad de muestra que sale, y nos bota la cantidad de 2981.7. Seguimos en este caso. X sub I menos M nos dice. Sabemos muy bien que en este caso es X sub I, es marca de clase, y este M que tenemos en este caso es el resultado, que ya lo tenemos, pero por ende le vemos mediana, tenemos que sacar en este caso. Determinar, pues en este caso yo lo he medido en esta medida de tendencia central, le tuve que sacar, así como le venimos mencionando, shift igual mediana, y le seleccionamos lo que en este caso la cantidad que nos da este resultado, y nos bota 52.3. ok, una vez hecho todo eso, la sumatoria total, ¿ya? Y de esta forma, para determinar esto, una vez hecho esto, ¿ya? Lo que hacemos es lo siguiente. P3 nos da, que es P3, ¿ya? Vamos a ir en este caso, de resultado que nos bota es lo siguiente. Tenemos en este caso, ya nos da en este caso H3, que en este caso el marca de clase 46.3, y luego G13 dice, G13 nos vamos en esta acá, le vamos a restar, lo restamos, nos bota de la siguiente manera: 6 menos 4 menos 2, y así sucesivamente que va saliendo. Y después de eso, todo esto, después nos da paréntesis, es la fórmula que nos da, ¿ya? Pero sabemos que ya de esta fórmula tenemos resultado de acá de cada uno. Y lo que podemos hacer, como esto nos está dando en cuadrática, lo vamos a, pues, cada número negativo que está elevado a potencia siempre va a ser positivo. Entonces, eso lo sabemos muy bien. Entonces, lo que debemos hacerles es multiplicarlo. Es como estaría multiplicando ya, ¿no? 6 por 6, ¿no? 30, sin tener en consideración, siempre y cuando si un número está elevado a cuadrado, ¿ya? ¿Qué pasaría si acá fuese acá el número tercia o tercia, ¿ya? O cúbico. Y en este caso ya no podíamos hacer esto, de hecho que pondría el resultado negativo, y como tenemos el potencia y al número puede ser, el resultado va a ser positivo. 6 por 6, 36, 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, 0, 0, así sucesivamente. Y por ende, y acá nos da a entender de que esta formulita hasta acá, en este caso, y lo tenemos ya acá, resultados. Y nos faltaría esto, F sub i, que es F sub i, en este caso el absoluta, en esta frecuencia absoluta. Entonces lo que hacemos es, hago clic y me bota la fórmula que nos dice I3, o sea, el 16 por Q3, o sea, en este caso Q3, en este caso de esta acá. O sea, 16 por 36 me tiene que botar esta cantidad, 576. Así voy sucesivamente multiplicando hasta obtener hasta el sumatoria total. Sumatoria total nos da a entender en este caso, la sumatoria es 1224, la sumatoria en este caso, lo que estamos viendo. Pasamos al siguiente. Nos da, esto es el símbolo matemático que nos representa en este caso, ¿no?
Pero ya de este día lo tenemos, simplemente nos tenemos que pasar al otro lado, pero sin consideración de signos que dentro de ella acá, que existe en este cuadro, ¿ya? Y lo pasamos tal como está, pero siempre y cuando obviando el signo que hay dentro de este. Y finalmente, sabemos muy bien también de estos resultados que tenemos, lo que hacemos es sacar lo siguiente, f sub i, o sea, esto con esto, le multiplicamos, nos tiene que botar esta cantidad. Ese dice, con esto. Entonces, de todo esto, la sumatoria multiplica la sumatoria y nos da esta cantidad. Y ahora todo esto, una vez hecho todo esto, una vez deshacemos todo el cuadro correspondiente y pasamos a la que es medida de tendencia central, como estaba mencionando. Y ya, en este caso, la medida de tendencia central, la mediana, en este caso tenemos esto, la media y la mora. No sabemos muy bien cómo lo podemos hacer en esta situación. Y después, por ende, posteriormente, ¿cómo llama? Ya, le pasamos en este caso, medida de disposición, lo sabemos cuartil, ya, y dispersión, y medida de dispersión sabemos muy bien.